Hola, queridos estudiantes de grado octavo, muy buenos días. Les envío este video con el fin de explicarles un poco en lo que consiste la guía y algunos puntos. Igual cualquier duda adicional o cualquier pregunta luego de ver estos videos, por favor me las hacen saber y yo con mucho gusto tratamos de programar una asesoría personalizada para darle contestación y solución a las dudas que ustedes tengan. Entonces, voy a presentar toda mi pantalla para mostrar un poco lo que es la guía, como es la guía número 3, que corresponde a nuestro segundo periodo. Entonces, en la guía nosotros iniciamos con un nuevo tema que se llama cambios físicos y cambios químicos. Entonces, el tema empieza, ay Dios mío, empieza con cambios químicos y cambios físicos. Nos explica qué es un cambio químico o qué es un cambio físico. A nivel general, el cambio físico es cuando solamente se cambian sus propiedades físicas, es decir, el color, el olor, el sabor, la textura, pero la sustancia sigue siendo la misma. Por ejemplo, yo por acá tengo un video de cómo, digamos, yo mezclo azúcar, adelanto un poquito el video, mezclo el azúcar, mezclo el café y le agrego agua. Aquí le agregan esas tres cosas. Y la persona que hace el video se encarga de batir. Y revuelve esa vaina, mire, enérgicamente, mejor dicho, súper rápido. Pero por más que revuelva, el café sigue siendo café, el azúcar sigue siendo azúcar y pues el agua, a pesar de que no se vea, sigue siendo agua. ¿Qué sucedió ahí? Ahí hay un cambio físico, porque como tal las sustancias siguen siendo las mismas. O por ejemplo, cuando en la guía habla de cuando se derrite el hielo o cuando el granizo cae al suelo y se vuelve agua. Hay un cambio físico, porque al fin y al cabo sigue siendo la misma sustancia, sino que cambió su manera física. Ahora, un cambio químico es cuando se unen dos sustancias, dos o más sustancias, y me generan algo completamente diferente a lo que yo tenía. Por ejemplo, acá yo tengo esta reacción del permanganato, del peróxido de hidrógeno con yoduro de potasio. Yo los uno, digamos ahí tenía el yoduro de potasio y el peróxido de hidrógeno y me generan algo nuevo. Esto es un cambio químico. Esto es una reacción química. Volvámosla a mostrar. Se unen las dos sustancias y si se dan cuenta me generan algo nuevo. Esto es un cambio químico. Nosotros en química trabajamos pues también los cambios físicos, pero más aún los cambios químicos. Cómo se generan las nuevas sustancias, cómo se generan los nuevos compuestos. Gracias a ello es que existen todas las moléculas que conocemos hoy en día. Entonces, para los cambios químicos, ¿por qué suceden los cambios químicos? Entonces, los cambios químicos suceden para que los átomos generen una estabilidad, es decir, formen enlaces, que eso es de la guía anterior y de la primera guía. ¿Qué sucede? Que al generar una nueva estabilidad generan una nueva sustancia, un nuevo compuesto. Nosotros podemos identificar la nueva sustancia porque tiene nuevas propiedades, tiene nuevas reacciones, genera algo completamente diferente al original. Para ello, para poder nosotros describir cómo son los cambios químicos, utilizamos algo que son las reacciones químicas. Nosotros hablamos de cambios químicos a través de reacciones químicas. ¿Cómo se caracterizan las reacciones químicas? Aquí lo mencionan, que las sustancias finales, o sea, las de resultados, son distintas a la sustancia inicial. Un ejemplo básico. Cuando ustedes compran la aspirina efervescente y la agregan en un vaso con agua, ella forma un cambio químico, porque la sustancia que ustedes se toman es diferente a la de la pastilla. Hagan el intento. Prueben la pastilla antes de agregarla al agua y pruébenla después. Y se darán cuenta que hubo un cambio. El segundo punto, las reacciones químicas pueden absorber o desprender energía. Entonces, por ejemplo, pueden desprender calor o pueden necesitar calor, como en un ejemplo que aparece ahí más adelante con lo de la fotosíntesis en un punto. Ella dice que necesita energía solar, es decir, necesita absorber energía, es endotérmica. Si por el contrario desprende energía, es exotérmica. El tercer punto, que es el más importante, es que cumple la ley de la conservación de la masa.
dice que lo que entró es lo mismo que lo que tiene que salir. Es decir, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Listo? Luego, adicional a eso, explica que los cambios químicos, que se conocen como reacciones químicas, tienen una manera de escribirse, que es una ecuación química. Entonces, aquí dan una serie de ejemplos que yo los voy a explicar acá un poco. Entonces, esto es una ecuación química. Esta de esta partecita de acá. Toda esa se conoce como una ecuación química. Lo que está antes de la flecha, que lo voy a colocar como en amarillito, resaltado en amarillito, se conocen como reactivos. ¿Qué es un reactivo? Es lo que yo agrego para que me genere algo nuevo, es lo que yo uno, ¿listo? Es como, por ejemplo, en una suma, yo por eso puse acá al lado la suma, es los números que yo sumo. Entonces, digamos que en una suma, estos dos serían mis reactivos, ¿sí? Que es lo que yo voy a agregar para generar algo nuevo. Lo que se genera, esto de acá, se conoce como producto, lo voy a poner en azulito. Es decir, reactivos es la suma que yo genero para producir algo nuevo y el producto es el resultado de lo que se formó. ¿Listo? La flechita se lee como produce. La flechita se lee produce. Es decir, que dependiendo del lado donde pinte la dirección, va a decir que eso fue lo que se produjo. Es como nuestro igual en una suma. En la suma sabemos que después del igual es el resultado. Acá, después de la flecha, es el resultado de la reacción química. ¿Listo? Entonces, estos son los reactivos y este es el producto. Por ejemplo, el punto cuarto, que me han preguntado bastante, dicen que en el proceso de la fotosíntesis, bla, 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 se produce, de hecho, vamos a verlo un poco acá, me pasé. Dice, en el punto 3, diré, en el proceso de fotosíntesis las plantas producen glucosa. ¿Qué quiere decir este producen? Que va después de la flecha. Es decir, las plantas producen, es decir, generan, o sea, va después de la flecha la glucosa y el oxígeno. Entonces, después de la flecha iría glucosa y oxígeno. A partir, dice, a partir, es decir, que mis reactivos, o sea, lo que iría antes de la flecha, es el gas carbónico, agua y absorción de energía solar. Eso es con respecto al punto 3. Espero que les haya quedado un poquito más claro qué son los reactivos y qué son los productos. Entonces recuerden, reactivos antes de la flecha, productos después de la flecha. ¿Listo? Y la flecha me indica produce. Si la flecha fuera para el otro lado, digamos que la flecha no fuera así, sino así, chun, chun, chun. Si la flecha fuera así, me indicaría que lo que está antes de la flecha es el reactivo. Es decir, el 4-litio más O2 fue producido o fue generado por esta molécula de acá. ¿Listo? Dependiendo de la dirección de la flecha, yo sé cómo fue la dirección. ¿Listo? Eso por un lado. Eso con respecto a estos puntos. Ahora, me habla de los coeficientes, es decir, estos numeritos de acá grandes. Para ello, les voy a hacer un pequeño experimento con plastilina. Experimento no, una pequeña descripción de lo que sucede para que me entiendan un poco de dónde salen esos números. Así que se lo dejo pendiente para el siguiente video, para que se motiven en seguirlo viendo. Listo. Ahora, también otro punto que me parece clave es que el estado en el que está la sustancia. Entonces, si es sólido, si es líquido, si es gaseoso. Entonces, para eso tenemos el punto número 4. El punto número 4 se centra en, digamos, describir, por ejemplo, el granizo. El granizo es sólido, el granizo es líquido, el granizo es gaseoso. Ustedes simplemente clasifican de acuerdo al estado de agregación. Es un poco de repaso de lo que vieron en su sexto y lo que vieron en primaria y en fin. ¿Listo? Para el último punto, que es el del colbón, clave que utilicen los materiales tal cual como están referenciados ahí. ¿Por qué? Porque pueden haber alteraciones si no se emplean, digamos, la leche descremada como tal. Esto es con el fin de que experimenten un poco y que ensayen un poco cómo es todo esto de la parte
pues a pesar de que estamos en casa, vamos a experimentar un poco con la química. De ahí, luego de hacer el colbón y enviarme las fotos ahí siendo famosos, me contestan estas preguntitas. ¿Qué cambios físicos observó? ¿Cree que hubo un cambio químico? ¿Por qué cree que hubo un cambio químico? Y acá me van a decir, de acuerdo a la reacción que les dejé, me van a clasificar cuáles son los reactivos, cuáles son los productos y en qué estados ustedes lo vieron. Por ejemplo, van a coger acá en los ingredientes y van a decir, ay, ¿dónde está? Van a decir, digamos, el vinagre estaba en sólido, estaba en líquido, está en gaseoso. El bicarbonato de sodio, ¿en qué estado estaba? ¿Listo? Eso es con respecto a la guía. Ya les envío entonces la otra partecita para que entiendan un poco mejor en qué consiste. Un abrazo gigante y hasta pronto.